bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Un saludo a toda nuestra audiencia en señal abierta y en plataformas digitales en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades de Colombia y fuera del país donde siempre nos reportan sintonía. Cumple su primer mes el presidente Iván Duque. Llega a este periodo de término en medio de personas que validan lo que viene haciendo el nombramiento de un gabinete en su mayoría técnico, pero también en medio de críticas de la oposición, de otros sectores que evidentemente hacen reparos. Hay una polémica reciente por una columna del periodista Daniel Coronel sobre el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que va posiblemente a generar una moción de censura en su contra. Y vamos a hacer esta noche en Canal Capital un programa para analizar cómo ha sido este primer mes del presidente Iván Duque y otros temas de actualidad nacional. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias por estar una semana más en este Opina Bogotá. Y mire usted, habla de balances, pues el que acaba de entregar la Fuerza Pública, Ejército, Fuerza Aérea, Armada, también Policía Nacional, que habla de 18.600 delincuentes capturados en los primeros 30 días del gobierno de Iván Duque. Precisamente la seguridad, la legalidad es uno de los grandes pilares de este gobierno. Estos delincuentes están relacionados con actividades criminales, narcotráfico, secuestro, extorsión, microtráfico, minería ilegal, la mayor parte de ellos integrantes del Clan del Golfo. Así las cosas, dicen las autoridades, por lo menos en lo que tiene que ver con esta parte, que la contundencia y la efectividad y el compromiso que tiene Iván Duque para enfrentar la delincuencia, venga de donde venga en el país, es muy importante. Y para analizar este tema, esta noche nos acompañan en los estudios de Canal Capital Rodrigo Pombo, abogado, analista político. Rodrigo, como siempre, bienvenido a Canal Capital. Buenas noches. Pues muchas gracias. De nuevo, gracias y mil gracias por la invitación. No, aquí siempre bienvenido. Y también nos acompaña Andrés Fandiño, abogado, analista político, experto en conflictos armados. Andrés, buenas noches. Muy buenas noches para ustedes, Jessy, para ti, Erika. Un saludo muy especial para Rodrigo y a todos los que nos ven a esta hora. Bueno, empezamos con usted, Rodrigo. El balance del primer mes del presidente Duque. ¿Qué destaca usted de este primer mes del presidente Duque y en dónde cree que quizás las cosas de pronto no han salido bien y habría que empezar a mirar ajustes? Hay que tener también en cuenta, Erika, que 30 días es un periodo muy corto. Claro. Realmente el primer balance se hace a los 100 días, pero el primer mes también se ha convertido en una manera de hacer un balance pues prematuro, pero de todos modos indicador de las cosas. Prematuro, pero muy diciente, porque es como cuando uno saca a una niña a bailar. Si uno baila la primera bien, después le termina yendo bien, sí, generalmente. Uno le coge confianza. Sí, uno le coge confianza. Acepta uno la segunda canción. Exactamente. Se coge uno confianza, además. Sobre todo los cachacos que no somos muy duros para el baile. Mire, a mí me parece que se empezó con pie derecho, se empezó bien. Y hay razones de sobra para afirmarlo, sin pues desconocer que hay uno que otro lunar que ahora seguramente lo tocaremos. Primero, empezó diciendo desde el mismo discurso de victoria que el mensaje de la unidad nacional en su condición de jefe de Estado iba a ser una prioridad y que para llegar y alcanzar ese mensaje de unidad nacional era indispensable atacar dos temas fundamentalmente. El tema de la corrupción, digamos, abanderarse, apropiarse, respaldar el tema de las banderas, digamos, anticorrupción. Y segundo, el tema de la recuperación económica. Esos son, digamos, los dos grandes pilares de una nueva forma de hacer política. Y creo que los mensajes han sido acertados y consecuentes con ese discurso. Por ejemplo, recordarán ustedes que en estos primeros días se dio un intensísimo debate en torno a quién sería el nuevo Contralor General de la República. Y todo el mundo, absolutamente todo el mundo, advertía, desde los más opositores al gobierno, que el presidente Iván Duque y la doctora Marta Lucía Ramírez no tuvieron injerencia ninguna. Ese es un mensaje sin precedentes desde la expedición de la Constitución Política de 1991. Todos los gobiernos, conservadores, liberales o de izquierda, se han metido en la elección y en el direccionamiento de las políticas de los órganos de control. Eso genera garantías, tranquilidad, neutralidad. Segundo, el tema, y usted lo introdujo bien, Jessy, en su introducción,
me parece que el tema de los nombramientos de las altas cabezas de los sectores, ministerios, superintendencias, establecimientos públicos, con personas ajenas al devenir propio de la política, es decir, de la mermelada, ajenas a la mermelada, ajenas al clientelismo, es otro gran mensaje. Anticorrupción, pero también de unidad nacional, que le da garantías a todo el mundo. Y me parece que eso ha sido positivo. Tercero, ha habido un sano distanciamiento, sin desconocimiento, pero sin distanciamiento, frente al legislativo y particularmente frente al partido de gobierno, al partido Centro Democrático, en donde se advierte que es obviamente un partido mayoría, en donde es un partido que pues le dio todas las garantías al presidente para poder ser presidente sin duda, pero que hace parte del legislativo. Claro. Y él ha marcado una frontera muy sana, a mi juicio, muy buena entre legislativo y ejecutivo. Y también con el expresidente Álvaro Uribe, porque con el expresidente Álvaro Uribe que el señor Duque no tenía sino dos opciones, o ser títere o ser traidor. Exactamente. Y ese era el quinto y último punto que iba a traer. Disipó con esa buena actitud democrática de inclusión, de neutralidad, de ser tecnócrata y de la cultura del mérito, disipó un mensaje que se trilló mucho durante campaña, y es que el doctor Iván Duque Escobar iba a ser el títere del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y algunos, mejor dicho, no pocos, incluso manifestaron que tenía varios titireteros, dentro de los cuales estaba, por ejemplo, el expresidente Andrés Pastrana Arango. Y se generaron unas polémicas enormes frente a la autonomía de vuelo gubernativo y gubernamental que iba a tener el presidente Iván Duque. Y yo creo que estos 30 días han demostrado que él es un hombre absolutamente capaz de gobernar por sí solo los destinos de este país, y que el equipo que trajo es un equipo intachable, es un equipo maravilloso, independientemente de la columna de Daniel Coronel, que si quiero ahorita ahorita vamos a hablar de la columna del Coronel y el caso del ministro Carrasquilla. Andrés, ¿cómo ve usted el arranque? No, si bien es cierto, los primeros 30 días del presidente es muy difícil evaluarlo, pero yo difiero del doctor Pombo, con mucho respeto, de varios aspectos. El primero, pienso que le ha faltado al gobierno, si bien es cierto, es muy poco 30 días, como ya lo dije, pero sí hay una estrategia de comunicaciones para saber transmitir lo que está haciendo. Segundo, frente al tema de Contralor, pues sí, no tuvo injerencia, pero por una simple razón, y es que no tenían una coalición de gobierno armada. Si existiera una coalición de gobierno armada, créame que hubieran tenido injerencia el tema de elegir el Contralor de la República. Ahora, el tema ha tenido algunos aciertos. Yo celebro, por ejemplo, el tema después de la consulta anticorrupción, de que muchos partidos políticos no tenían, digamos, previsto que se alcanzara una votación tan impresionante en un día distinto a las elecciones. Se subieron a la coyuntura y sentaron en la mesa a todos los partidos políticos, incluyendo al partido político de las FARC. Es decir, ya empezaron a administrar lo que tanto criticaron cuando fueron oposición, cosa que yo celebro y me parece importantísimo el tema. Ahora tocará mirar y esperar si esa reunión que tuvo, que hay una mesa de trabajo andando, produce, digamos, resultados satisfactorios, porque tenemos que dejar claro que un gobierno, y en este caso el Ejecutivo, pues gobierna con el Congreso de la República. Hoy en día tiene una coalición, pero tiene una coalición precaria de 56 parlamentarios, y eso va a ser un poco difícil, pero también con algo muy extraño, que eso sí nunca lo había visto, y es que el mismo partido de gobierno le hace oposición al gobierno. Entonces eso hay que también como irlo mirando y evaluando en estos tiempos. Hay que mandarles un mensaje al partido de gobierno, que decir como que tienen a un presidente y pues, generalmente el partido de gobierno no le hace oposición a su presidente. Por último, me preocupa una cosa del gobierno, y es que la agenda legislativa se la están colocando otros partidos políticos. Hoy en día no hay un proyecto de ley en el Congreso de la República realmente que valga la pena para discutir y para hablar. El gobierno no ha presentado un proyecto de ley para empezar a ponernos a hablar sobre ese proyecto de ley. Los proyectos de ley importantes los ha presentado Cambio Radical. Están dando una reforma tributaria, están dando una reforma a la justicia, y no hay de fondo, digamos, algo de sustento del gobierno que valga la pena discutir.
En otro tema, para hablar, el tema pues, de la seguridad, pues sí, importantísimo, es un gran reto. La seguridad pues es una necesidad del Estado garantizar a todas las personas, pero yo sí quisiera hablar del tema de los ministros. Digamos, simplemente los ministros no han sido protagonistas en estos 30 días, son unos ministros, digamos, muy callados, son unos ministros que no tienen muy técnicos. Sí, son muy técnicos. Por ejemplo, la ministra se dice en el Congreso de la República de que la ministra de Gobierno no va al Congreso de la República y es el escenario natural del ministro de Gobierno, no presenta un proyecto de ley que pueda avanzar en la discusión, como ya lo dije ahorita. Entonces es importante evaluar esto. Lo único que yo rescato de los primeros 30 días del gobierno del presidente Duque es la sentada en la mesa de todas las fuerzas políticas, pero quedó hasta ahí, quedó en esa foto, porque no ha producido algo realmente que valga la pena en esa mesa técnica. Mire, hay un tema que ambos tocan y me lleva a pensar en que esos apoyos que uno podría considerar limitados, porque en un momento determinado pensábamos que iba a tener una gran coalición de gobierno, hay partidos que se declararon en independencia, significa que Duque está cumpliendo aquello de que mermelada cero para todo el mundo. ¿Cuánto tiempo, Rodrigo y Andrés, le podrá durar esa política o esa posición, Yesid, de a nadie se le va a repartir la famosa mermelada? Pues yo creo que va a durar, y lo digo no solo con la esperanza de que así sea, sino porque así creo que va a ser, va a durar 4 años. Y va a durar 4 años porque hay razones objetivas para pensarlo. Primero, porque cuando tú tienes y recibes un país quebrado, pues no tienes con qué dar mermelada, ¿sí? Hay mermelada y para dar y convidar cuando se pone la mermelada sobre la mesa. Aquí ya no hay, tenemos unas dificultades fiscales enormes, con un déficit fiscal, con unas vigencias futuras comprometidas al 2030, la mayor deuda pública de la historia republicana. Mejor dicho, estamos raspando la olla. Segundo, por una cuestión de talante. Él lo ha dicho, una cosa es el legislativo, otra cosa es el ejecutivo. Razón por la cual no nos debe ni afanarnos ni preocuparnos en modo alguno que el ejecutivo no esté presentando proyectos de ley a diestra y siniestra. Máxima cuando el mensaje ha sido perfectamente el contrario. Lo que ha dicho el alto gobierno es que para tener un Estado altamente competitivo, productivo, tenemos que racionalizar la agenda legislativa. De lo que se trata es de tener menos leyes, pero cumplidas, y no una cantidad de leyes. Y no se puede medir la calidad de un gobierno en función a la cantidad de proyectos de ley que presente. Tercero, se ha dicho acá, y el doctor Andrés lo ha presentado, que se le está imponiendo una agenda legislativa desde los partidos, digamos, del Congreso al Ejecutivo. Enhorabuena. Es que así deben funcionar las democracias que adoptan el sistema presidencial del gobierno. Son los partidos políticos representados en el Congreso de la República los que llevan su agenda legislativa. Y solo en aquellos casos reservados constitucionalmente al legislativo, estoy hablando de presupuesto, plan de desarrollo, relaciones internacionales, etcétera, etcétera, pues son del Ejecutivo. Con lo cual no me parece que esa sea una crítica con asidero, sino más bien es una buena noticia para el país, porque entre más vínculos tenga el Ejecutivo con el Legislativo, es más propensa la mermelada. Erika, usted lo decía en un apunte que hizo ahora, que mucha gente estaba esperando ver las primeras de arranque, como se dice coloquialmente, para saber cuál iba a ser el talante, la personalidad del presidente Iván Duque frente a el senador y expresidente Álvaro Uribe, dada la influencia que tiene Uribe en el gobierno, en el Congreso, como máximo líder del Centro Democrático y en el país. Sobre esa relación, Iván Duque, Álvaro Uribe, en este primer mes, Andrés Fandiño, ¿cómo lo ha visto? ¿Cómo ha visto usted ese manejo? Me cuenta ahí lo de la mermelada también. Pero antes de responderle, le quiero responder al doctor Rodrigo. Yo lo que digo es lo siguiente, y es, ojalá la coalición que tiene la Armada de 56 parlamentarios junto con la U sea así, digamos, sea sin participación política, la cual yo no satanizo. Digamos, la participación política de los partidos en el gobierno yo no la satanizo, me parece que es algo normal de la democracia, algo que se ve en todos los países del mundo. Simplemente que vamos a ver si eso va a ser de todo gratis y cuánto le aguanta el tema. Segundo,
la iniciativa legislativa siempre ha sido constitucional y claro que sí, puede presentarse cualquier cantidad de iniciativa legislativa porque ese es el órgano, digamos, esencial de nuestra democracia, que el Congreso haga las leyes. A lo que yo difiero es que entonces estaríamos hablando que tenemos un presidencialismo tan grande en Colombia, entonces podemos estar hablando que hay un semiparlamentarismo en Colombia si le ponen la agenda al gobierno. Yo lo que hago un llamado es si el presidente tiene un liderazgo alrededor de la agenda legislativa, es que el presidente tiene que tener un liderazgo también, eso no es que ir soltando y uno no lo mide al gobierno, no, al gobierno no lo mide uno por los proyectos de ley, pero sí también lo puede medir por las iniciativas que presente. ¿Y usted ve que hacen falta iniciativas Hacen falta, por ejemplo, pero yo me pregunto, ya se lo apropió, es un tema crucial. El tema anticorrupción no lo ha apropiado, se subió a la coyuntura de la consulta, porque tuvo que... No era vinculante, no era jurídicamente vinculante y se lo apropió. Le recuerdo, doctor Rodrigo, que tuvieron que retirar un proyecto de ley porque tenía un mico. ¿Sí? El tema anticorrupción. Sí, pero metieron dos más, tienen tres. Y los mismos promotores de la iniciativa anticorrupción dijeron, enhorabuena. Pero está la mesa técnica que no ha arrojado dónde está el acuerdo de congelamiento de los salarios de los congresistas y realmente ya salió un pronunciamiento de la mesa técnica. Entonces, es decir... No, pero no te sigo por un momentico. Está el tema de la anticorrupción, está completamente parado. Digamos, el proyecto de la... Nadie ha vuelto a hablar de... Pero ¿cómo va a estar parado si tenemos dos proyectos de actos legislativos? Ni siquiera se tenemos 6 proyectos... Pero ni siquiera empezado a discutirse. Pero es que eso le corresponde al Ejecutivo. Es que nosotros veníamos muy mal acostumbrados. Partamos de este supuesto. Nosotros veníamos muy mal acostumbrados. Es que si uno radica un proyecto de ley, a los 20 días tiene que empezar a discutir. Pero no esperar. El Ejecutivo ejecuta. Es decir, es el órgano de gobierno, es el comandante jefe de las fuerzas militares, es la máxima autoridad político-administrativa. Jefe de Estado, es decir, jefe de gobierno. Es un hombre que está dedicado con todo su equipo, ministros, superintendentes, directores de departamentos administrativos, a gobernar, no a legislar. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados que estábamos... No se echen en saque roto la pregunta sobre Uribe. No, pero ¿dónde están los ministros? Es decir, el ministro tiene... Pues donde deben estar ejecutando. Pero no me quedo perdiendo tiempo en el Congreso. No han ejecutado absolutamente nada. Pues porque llevamos 30 días, por pero eso, están por ejecutando. supuesto, pero están ejecutando. Es que tiene que haber un liderazgo alrededor de la agenda. ¿Cómo que no? Estuvieron en Aladaima, estuvieron en todas las regiones del país. El liderazgo de la agenda. ¿Dónde está el liderazgo de la agenda? Pero vamos a aclarar este punto. ¿Usted dice que al señora Nancy Patricia Gutiérrez, nuestra ministra del Interior, le quedó grande el cargo? No, yo no he dicho eso. Estoy diciendo que pero falta... Usted dice que ni siquiera va al Congreso, pero que debe liderar y que no lidera. Tiene que liderar, pero es que el hecho de que no lidere no es que le esté quedando grande. Pero una ministra que tiene que liderar y que no lidera, entonces le quedó grande y usted que no. No es que no estoy viendo. Es que una cosa es decir le quedó grande, sería, digamos, muy inapropiado decirlo en 30 días, pero estoy diciendo, oiga, lidera en el tema de los proyectos. Más presencia en el Congreso. En cambio, no, ministra, no tanta presencia en el Congreso. Una cosa es el Ejecutivo y otra cosa es el Legislativo. El tema de Uribe, creo que nos están embolatando esa pregunta, Erika, la de Uribe. Es que esperemos en un año evaluemos los ministros, el tema de Uribe, como la ministra de Justicia. El tema de Uribe y Duque. Yo pienso que siguen igual. Yo no creo que haya un distanciamiento del presidente Uribe y el presidente Duque. Yo pienso que siguen trabajando unidos. Yo no veo ningún distanciamiento. Yo lo que veo es que por una apreciación que malinterpretó él mismo, o por una, digamos, yo diría por la escena de invitar a las FARC a la Casa de Nariño, que me parece que es algo normal porque es un partido político que está actualmente en el Congreso, pues reconocerle que se haya sentado ahí, eso es de aplaudir. Lo que yo digo es que por eso haya una ruptura de las relaciones, yo pienso que no. Yo pienso que siguen siendo absolutamente amigos. Hay que esperar 4 años, y yo pienso que el presidente Duque sigue, digamos, muy ligado al tema del Centro Democrático. Lo que pasa es que lo que yo veo es que el Centro Democrático todavía no se ve en la postura de hacer gobierno, porque es que lo más fácil de hacer en política es oposición. Oposición en política se hace supremamente fácil, lo más difícil es gobernar, y gobernar con aquello que tanto criticaron, la paz, Venezuela. Curiosamente, eso sí es muy difícil. Curiosamente, el castrochavismo se acabó en este país. O sea, el castrochavismo se acabó. Es, digamos, algo que le aplaudo al presidente Duque, es que acabó el castrochavismo en un día, porque no se volvió a decir. Y hoy en día los venezolanos que tanto criticamos porque estaban aquí en Colombia, hoy sí los recibimos con afecto, con amor, con tranquilidad, cuando hace 4 años le daban palo al gobierno del presidente Santos porque no había una política, porque, por eso digo, es tan difícil gobernar hoy en día, y tan difícil gobernar siempre en democracia, que es lo más fácil hacer oposición. Rodrigo, es un equilibrista el señor Duque, porque al fin y al cabo sí hay muchas voces en el interior del Centro Democrático, esa ala dura, radical del Centro Democrático,
que lo han cuestionado y que lo han criticado, desde incluso el nombramiento de algunos de sus más cercanos colaboradores como viceministros. Yo ahí coincidiría con el doctor Andrés parcialmente. Yo sí creo que no hay un gran distanciamiento. Yo creo que de lo que se trata es de bailar, digamos, un tango a doble paso, en donde el partido de gobierno, el partido del Centro Democrático tiene que hacer lo propio. ¿Qué es lo propio? Pues básicamente decirle a la comunidad política colombiana, a la sociedad colombiana, cuál es el estado de cuentas, cómo recibimos este país. Y lo recibimos bastante golpeado. Y el presidente y su gobierno, el presidente y la doctora Marta Lucía, lo que tienen que hacer es gobernar, es decir, generar optimismo, generar esperanza, visualizar un futuro y arremangarse y trabajar, porque hacen parte del gobierno, que no del legislativo. Entonces, que nosotros vayamos a desconocer los nefastos 8 años del presidente Santos Calderón, en absoluto, nunca, porque es que estos 8 años están marcando en buena medida la agenda de los próximos 50 años. Es que recordemos que los acuerdos de paz, las 310 páginas que hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, la constitución más larga y extensa de la historia humana, para aplicarlos valen 204 billones de pesos en el escenario económico más conservador. Segundo, hablar de un acuerdo internacional especial, que era lo que estaban vendiendo los de la FARC y los señores del gobierno de Santos. En tratándose del acuerdo con la FARC, pues me parece que es un tema muy sensible, porque nos tendremos que acostumbrar a los colombianos a recibir la cantidad de sentencias que, como la de los violadores de niños de la semana antepasada, la Corte Constitucional empezó a producir. Es decir, lo que tiene que hacer el partido de gobierno, y si se quiere también el Partido Conservador, y si se quiere un poco el Cambio Radical, y si se quiere la ala dura del Partido Liberal, es establecer el estado de cuentas, el estado del arte. Y eso lo están haciendo bien. Lo que tiene que hacer el gobierno es precisamente generar optimismo, mirar a futuro, ser incluyente, ser neutral en las decisiones propias de jefatura de Estado, como creo que lo está haciendo bien en estos primeros 30 días. Sí. En este tema, Erika, también del primer mes del presidente Duque, algunos analistas señalan que así como la impronta o el sello del gobierno en su momento de Álvaro Uribe fue la seguridad democrática, recordemos César Gaviria, el tema de la renovación, bienvenidos al futuro, el tema de Juan Manuel Santos, la apuesta por la paz, la equidad, la educación. En este arranque del presidente Duque, muchos advierten que hace falta ver cuál va a ser la impronta. En campaña el presidente Duque habló del emprendimiento, de la economía naranja, de la legalidad, de un país para todos. Hemos oído también esa frase de boca del presidente, pero falta ese mensaje que englobe su gobierno. Andrés, ¿usted ve algún mensaje en el cual el presidente Duque podría hacer mucho más énfasis, siendo un presidente que ha buscado hacer conciliación, Erika, estar... Y yo le agregaría una cosa, sí, porque Andrés lo mencionaba antes, ¿es un tema de comunicación, Andrés, o es un tema de fondo, que todavía el gobierno está precisamente en ese ejercicio de equilibrio, tratando de ver cómo puede irse sin que genere fricciones con su misma gente, que es la del Centro Democrático, que ha expresado inquietud frente a algunos temas? Pues por supuesto, yo aquí quiero mencionar dos cosas. La primera es que obviamente tiene que mandar un mensaje de fondo, realmente de una impronta, como usted lo dice, Yesid, para saber hacia dónde va el gobierno. Y cuando sepa hacia dónde va el gobierno, pues los ministros tendrán que ir al Congreso a sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, porque es algo normal donde se discute y es el Congreso el que lo aprueba. Si no lo aprueba el Congreso, pues lo puede fijar el presidente por decreto. Pero aquí yo lo que quiero dejar es claro es que el liderazgo del presidente es importantísimo. El liderazgo del presidente es importantísimo tanto como gobierna como por muchos otros aspectos que el presidente prometió en campaña. Es que el gobierno prometió una serie de circunstancias, una serie de temas, y esos temas se tienen que discutir, y muchos de esos temas se sacan a través de reformas constitucionales, como unificar las cortes, y lo va a hacer, o acabar la JEP como lo quiere hacer, o reformar la estructura. Todo eso tiene una agenda legislativa donde él la tiene que liderar, y que obviamente necesita de quién, de sus ministros para sacar adelante. Yo simplemente quiero hacer un comentario. El acuerdo de paz, doctor Rodrigo, no está dentro del bloque de constitucionalidad a raíz de lo que usted mencionó del acuerdo especial, porque la Corte Constitucional lo sacó, pero sin embargo dijo que había conexidad porque había supremacía constitucional, lo sacó, que es lo mismo. Lo que sí queda dentro del bloque son las jurisdicciones subsidiarias, que está a través de la Corte Penal Internacional, de la Corte Interamericana, que son justicia subsidiaria a través del bloque de constitucionalidad.
constitucionalidad No. que ya está consagrado hace mucho tiempo con los acuerdos que se ha firmado No. el gobierno y los tratados internacionales? Por supuesto que sí. No. El acuerdo de La Habana es un acuerdo de dos partes que está ratificado por el mismo gobierno y por las partes que se sentaron a negociar y Eso sí obviamente, estamos de acuerdo. obviamente la comunidad internacional lo apoya, pero no está dentro del bloque de constitucionalidad. No. Lo que está dentro del bloque de constitucionalidad es los tratados internacionales firmados por Colombia, que le abre la puerta a jurisdicciones subsidiarias como la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana o el Sistema Interamericano, y usted debe conocer, porque si no, entonces ¿para qué discutimos en su momento el tema de Nicaragua versus Colombia por el tema de San Andrés? No fue porque acudimos allá a que nos resolvieran en la Corte Internacional de Justicia artículo, el litigio, para que enseñarles, es el artículo 93 de la Constitución. Para enseñarles a... No. el 94. Para enseñárselos El 94 son a los los televidentes. El artículo cuarto, y estoy hablando de memoria, pero me someto al escrutinio público si La es el supremacía caso. constitucional. El artículo cuarto del acto legislativo 01 del 2016, que fue el que se sometió el 2 de octubre del 2016 a plebiscito refrendatario para todos los colombianos, hablaba de el bloque de constitucionalidad y de un acuerdo internacional especial. Eso se cayó. No obstante lo cual, la Corte Constitucional, en estudio del acto legislativo 1 del 2017, ¿sí?, sobre la JEP, advirtió que se caía, pero que no obstante lo cual, se tenía como referente y como fuente formal de derecho supraconstitucional, razón por la cual todas las normas que se deriven del acto legislativo, del acuerdo del acuerdo de La Habana es vinculante, es obligatorio, y ese es el gran reproche. ¿Y por qué esto es importante, digamos, ahora para aterrizarlo? Porque es que la Constitución de Colombia no son los 380 artículos, son 380 artículos más 56 transitorios más 310 páginas. Es decir, es muy grande y gobernar esa herencia es muy difícil. Entonces, si a mí me preguntan, yo creo que el alto gobierno encabezado por el presidente Iván Duque lo está haciendo muy bien, porque un país ingobernable, con una estructura de derecho, con un Estado de Derecho tan grande, tan gigantesca, tan difusa, tan profusa, es prácticamente ingobernable. Y lo que está haciendo este señor es encuadernar la casa, es ponerla en su sitio, y me parece que eso es altamente positivo. Pero volvamos a los temas que han venido generando polémica puntualmente del balance, y es lo que tiene que ver, entre otras cosas, con el ministro Carrasquilla, porque lo habíamos conversado antes y me parece muy oportuno que abordemos este asunto. El señor Carrasquilla, sin lugar a dudas, a juicio de muchos, es un muy buen economista, pero ha venido generando mucho ruido en este gobierno con sus distintas propuestas, al parecer propuestas sin consultas, porque luego el gobierno nadie las respalda. Y lo último es esta moción de censura que está cursando en el Congreso, ha sido citado la próxima semana por José Enrique Robledo a raíz de este tema que ya se veía venir, que es el de los bonos Carrasquilla en su paso anterior por el Ministerio de Hacienda. ¿Qué tanto daño le puede hacer una figura como el señor Carrasquilla al presidente Iván Duque? Andrés Fandiño. Pues el ministro Carrasquilla ha sido protagonista en todo este primer mes del gobierno, pues por las diferentes alocuciones que hacen diferentes lados a donde va. La primera, pues dijo que se le colocaría el IVA a toda la canasta básica y que no era una postura del gobierno, sino una postura de él. Eso es un pésimo mensaje. Segundo, dijo que era mejor crear un CISBEN para todos los ricos. Eso es un pésimo mensaje. El tercero, pues este tema de los bonos, que eso pues, fue hace mucho, fue hace más de 10 años, eso sí hay que aclararlo, que si hay temas de corrupción alrededor de eso, pues uno no podría decirlo, porque se figura uno en una intermediación entre una empresa para prestarle a unos municipios más rápido, pero cobrar unos intereses frente al tema de saneamiento y agua en ese momento. Lo que uno podría pensar, digamos, a raíz de este tema, ¿sí?, y a raíz de las denuncias que hace el periodista Daniel Coronel, es si las ganancias obtenidas por esos recursos que se obtuvo, porque yo pienso que ahí hubo ganancias, que no está mal, hubo ganancias porque fue un negocio que se creó, pagaron impuestos si es una empresa panameña, ¿no? Sí, pagaron impuestos. Segundo, si no pagaron impuestos, entonces esa intermediación que se hizo alrededor de esto
se podría pensar que el ministro es evasor de impuestos, no es evasor de impuestos, digamos, todo eso tendrá que irse esclareciendo. Lo que pasa es que sí golpea un poquito la imagen del gabinete del presidente Duque, porque pues obviamente cero corrupción, los ministros son impolutos, no, digamos, son personas de muy alta calidad, y pues esto sí lo alcanza a golpear un poquito, no es todo, simplemente es un pequeño morado que tendrá que el gobierno salir digamos, a desmentir y a dar las declaraciones. Por lo menos a lidiar con ello. Por ejemplo, esto va a ser un caballito de batalla de la oposición frente al tema del ministro Carrasquilla sobre estas circunstancias. Es un tema que se le abre, y lo mismo al presidente, que no sé si el presidente vaya a salir. Yo creo que el ministro ya salió de unas declaraciones al respecto, pero sí es algo que lo golpea en la imagen de la credibilidad de su gabinete. ¿Usted ve posible una moción de censura contra el ministro Carrasquilla? Que prospere, por lo menos. Que prospere, Rodrigo, sí, que salga adelante. Es posible. Hoy en día, con unas minorías tan exiguas en el Parlamento, en el Congreso, y una reforma constitucional en donde se permite que la moción de censura sea por mayoría simple en cada una de las cámaras, que fue un viraje brutal, pues es posible o casi que probable que cualquier moción de censura prospere. Pero yo de nuevo, a diferencia de lo que piensa el doctor Andrés, quizás pueda advertir que el golpe puede llegar a ser más grande que un simple moretón. ¿Por qué? No por, digamos, el manto de duda frente a la dignidad y a la moralidad del ministro de Hacienda, el doctor Alberto Carrasquilla. Yo creo que él va a salir avante explicando un negocio absolutamente necesario para la financiación del saneamiento básico en los municipios, en los más de 1.100 municipios que tiene Colombia. No creo que ese sea el problema. Y si ese negocio además se hizo dentro de un entramado jurídico complejo pero lícito, no creo que ese sea el problema. El problema es más político. Y el problema es que en campaña se le prometió a los colombianos dos cosas en cuanto a la reactivación económica se refiere. Una, bajar impuestos, y la otra, subir salarios. ¿Sí? Y lo que se está viendo ahorita es que se está hablando más o menos de subir salarios, pero también de subir groseramente los impuestos en cabeza de un ministro que de alguna manera heredó, vuelvo y digo, un país quebrado. ¿Y qué le dijo a su presidente, a su jefe? Estamos quebrados, jefe, nos toca subir los impuestos, porque si no, ¿cómo vamos a pagar las nóminas? ¿Cómo vamos a pagar las vigencias futuras? ¿Cómo vamos a salirle a responder a la infraestructura? ¿Con qué vamos a pagar a los profesores? Etcétera, etcétera. Entonces, él tiene un dilema histórico brutal. Un país quebrado, con unas necesidades enormes, el cumplimiento de 310 páginas del Acuerdo de La Habana firmado por el anterior gobierno y la FARC, y pues obviamente la promesa central de campaña de no subir los impuestos. Sí. Bueno, Rodrigo, Erika, otro de los temas en este balance del primer mes del presidente Duque que es obligado tocarlo tiene que ver con los talleres, lo que en su momento eran los consejos comunitarios. En los dos gobiernos de Álvaro Uribe, en el gobierno de Iván Duque se llaman los talleres Construyendo País. Hay una diapositiva que quiero que veamos que forma parte del balance oficial que nos enviaron de la Casa de Nariño para este programa, donde están algunos datos, Erika, sobre esos talleres. Dicen ellos que se han realizado en este primer mes 6 talleres en Cundinamarca, Valle del Cauca, Putumayo, Bolívar, Santander y Antioquia, mesas de trabajo con los alcaldes de los municipios, con la comunidad. Se calcula que unas 15.000 personas han participado en estos espacios de diálogo directo y se han asumido más de 150 compromisos en temas como la infraestructura, la salud, la educación, la seguridad y el emprendimiento. Uno sí ve al presidente Duque, Erika, todos los sábados desde una región del país. Ese estilo de gobierno, Andrés Fandiño, ¿le parece bien? ¿Cree usted que hace bien el presidente Duque en estos diálogos? ¿Cree usted que de estos encuentros pueden salir luego decisiones de gobierno de alto impacto? Claro, digamos, el presidente tiene que tener contacto con la gente, digamos, el presidente de todos los colombianos, no de un sector del país, y eso pues es importante. Lo clave de estos encuentros, ¿sí?, es que de ahí los compromisos o todas las circunstancias que se den para resolver toda la problemática que hay, pues se logren desarrollar, porque muchas veces queda en palabras, vamos con los ministros, nos echamos un discurso, señor alcalde, señor gobernador, señor tal, y hablan y al final pues no se ven los resultados. Esos resultados los iremos a ver precisamente en un año, ¿sí?, en un año cuando
cuando haya pasado, digamos, qué logró hacer el presidente en toda esta problemática, porque en todas esas problemáticas que se le presenten en los diferentes puntos donde él vaya, porque donde él vaya va a encontrar problemas de seguridad, de pobreza, de líderes sociales, de líderes Andrés sociales, y Rodrigo, de líderes que se los sociales han que presentado en siguen estas regiones porque los siguen matando. los líderes sociales que siguen asesinando por tener uno u otra ideología o pensamiento o ayuda, porque lo siguen asesinándolo. El problema de los líderes sociales en Colombia es absolutamente, como usted lo dice, Erika, grave en este país, porque grave en este país que se asesine una vida, sea como sea, ¿sí? Pero lo importante de estos talleres, decía Erika, es que el presidente, ahí donde está asumiendo un liderazgo, porque ahí asume un liderazgo, el presidente asume ahí un liderazgo cuando se para en una comunidad, en un municipio, de un departamento, dice, bueno, tenemos 7 problemas, de estos 7 problemas vamos a solucionar estos en tanto tiempo. Y eso es donde uno va a ver el liderazgo del gobierno y donde va a ver el liderazgo de la administración trabajando junto con las administraciones locales. Entonces ahí es donde iremos a ver, es importantísimo, pero siempre y cuando se solucionen las cosas. Miren, hay 2 grandes ventajas de esta forma de gobernar. Una forma de gobernar cercana a la gente, una forma de gobernar muy descentralizada. La primera, el solo hecho de acercarse a la gente, sobre todo teniendo un antecesor que era muy distante, que era muy elitista, que era muy cachaco, y yo soy más cachaco que cualquiera, desde que no, es que yo no me meto allá con las regiones, a salir en un mes, estar en 6 departamentos, en 6 talleres, me parece, digamos, francamente positivo. Pero no solo vale decir que nos estamos acercando a la gente, sino que el efecto práctico y útil de estos talleres es la articulación de gobierno. El problema cuando uno se enfrenta al desarrollo comunitario, al desarrollo local, es que se está sacando la vía o el acueducto, pero es que falta el permiso ambiental, pero es que falta el famoso PNT, que es el plan de movilidad de tránsito, pero es que falta además que la Corporación Autónoma Regional quite tal y cual traba. Esa articulación se da in situ, se da en las regiones, en esos famosos talleres. Entonces, creo que no cuestan mucho, acercan mucho a la gente a la problemática, generan un efecto absolutamente pedagógico, lo cual en una democracia ávida de democracia, una democracia ávida de cultura de democracia, es altamente positivo, pero además de eso, generan sin mayores costos, repito, para el presupuesto nacional y local, unos efectos importantes, porque se trata de articular. ¿Y qué mejor articulador, que el presidente de la República? Claro, yo quería hacer un comentario ahí, Erika, porque es que, digamos, no soy el más santista, de una vez lo digo, no soy el más santista, pero decir que el presidente Santos salía los fines de semana, no lo veía en las regiones, tenía algún contacto con la gente. Sí, lo que pasa es que a mí lo que me parece a veces feo de todos estos temas es el espejo retrovisor que se pone al interior no gobierno. lo está haciendo. Sí, pero digamos, Duque no lo está colocando, el presidente Duque no lo está colocando, pero sí muchas de las personas que lo rodean colocan el espejo retrovisor. Yo digo una cosa, el espejo retrovisor funciona los primeros 100 días. Ya después de los 100 días ya no aguanta espejo retrovisor, porque le van a decir, bueno, ya pasaron 100 días, bueno, que usted diga es que Santos. Pero yo lo que quiero decir es que yo vi muchas veces al presidente Santos en las regiones hablando con la gente, no lo vi encerrado acá en Bogotá, y lo vi entregando obras, lo vi inaugurando, digamos, proyectos, lo vi liderando algunos aspectos importantes, ¿sí? Lo que le pasaba también al presidente Santos, como le pasa al presidente Duque en estos primeros 30 días, que no transmitía lo que hacía y tenía muy mala estrategia de comunicación. Sí, la verdad es que ese es un asunto que se comenta con mucha insistencia. Hay otro tema que ha generado una enorme polémica a lo largo de estos 30 días y es lo que tiene que ver con esa decisión adoptada por el señor Duque, por el presidente, de combatir el narcomenudeo con una iniciativa que resulta polémica, que es la incautación de las dosis mínimas, que ya ha generado protestas y demás. Eso, digamos, en un nivel micro. Y en un nivel macro, lo que se viene por delante es el anuncio que anticipaba en las últimas horas el nuevo embajador de Colombia en Washington, que es fumigación con glifosato nuevamente, y ya se han encendido las alarmas. Es el tema del tráfico de drogas a gran escala y a mediana escala. Y a pequeña escala. Sí, a mediana y pequeña. De acuerdo. Nada es pequeño, en narcotráfico nada es pequeño. Es verdad, decía yo por él. El tema aquí es cuál. ¿Se está o no se está cumpliendo
con un mandato popular? ¿Se está o no cumpliendo con una promesa de campaña? Y digamos, mire, yo voté por Iván Duque y la doctora Marta Lucía, y dentro de las tesis que más me mortificaba de esa campaña era precisamente atacar de manera tan frontal y decidida el consumo al menudeo. Con un tema que a mi juicio no solo es irreversible, sino que no se puede desconocer, como es la problemática de los jíbaros, etcétera, etcétera. Pero me parecía, yo soy muy libertario en ese sentido, que era un enfoque filosófico equivocado. No obstante lo cual, le voté y estoy muy contento que, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con eso, esté cumpliendo el mandato popular. Es que fueron más de 10.300.000 votos que dijeron: me parece interesante su programa de gobierno. Mal haría el presidente Duque en desconocer ese mandato popular y en desconocer su plataforma ideológica en torno a un tema tan sensible como lo es el tema del narcotráfico. Punto 2. A gran escala, como lo pones tú, Erika, que es el tema de la aspersión del glifosato y de, digamos, el combatir de manera tan contundente a través de estos mecanismos que ya podríamos denominar casi que tradicionales, pues hombre, es que tenemos más de 206.000 hectáreas de cocaína cultivada. Seguimos siendo el mayor productor de cocaína del mundo. Más del 80% de la cocaína del mundo se produce aquí. ¿Y por qué esto es importante? Porque es que eso es lo que alimenta la violencia en Colombia, eso es lo que alimenta la corrupción, eso es lo que alimenta todas las vías de hecho. Entonces, ellos han tomado una decisión harto respetable. ¿Cuál es? Acudir a esas formas tradicionales y muy efectivas, aun cuando censurables desde el punto de vista ambiental, lo digo con total conocimiento de causa, pero desde el punto de vista político es respetable. Está cumpliendo su mandato popular, está cumpliendo lo prometido en campaña, y los colombianos nos debemos también acostumbrar a eso, a que los mandatarios cumplan su mandato, cumplan sus promesas. Es un gobierno conservador, Andrés, lo que estamos viendo en este momento, que podría poner en riesgo las libertades conseguidas en los últimos años en el país. Pues con estas decisiones sí, con este decreto, que es un decreto presidencial, me parece que se apresura a generar, digamos, el siguiente debate, porque genera unas tensiones jurídicas. ¿En qué sentido? En que regular ese tema de libertades pues no se puede hacer a través de un decreto, sino que hay que hacerlo a través de un proyecto de ley. Pero ¿cuál es la discusión de fondo, digamos, en mi apreciación? Lo primero es que darle esta potestad, digamos, a la policía a través de un decreto, pues ya existe dentro del Código de Policía el tema de incautación y todo el tema del tema de lucha contra la dosis mínima, en primer lugar, para hablar de ese tema del decreto. Porque todo esto, para recordarle a las personas, surge a raíz del escándalo en la Universidad Javeriana, ¿sí? Donde debo resaltar de que pues todas las personas que están en la Universidad Javeriana, yo me atrevo a decir que no son todas personas que son jíbaras, como se dice, sino también hay consumidores, y ahí es donde yo parto de la base. Hay muchas personas, este decreto pues parte de la base que va a atacar es al consumidor, más no al jíbaro, porque el jíbaro finalmente se cambia de esquina o cambia la manera de distribuirlo, y nosotros tenemos que partir, digamos, de una concepción, de un estado, es decir, que la drogadicción es una enfermedad. ¿Correcto? La drogadicción es una enfermedad, y la política de prevención en Colombia ha sido, no en este gobierno que va a empezar, sino en todos los gobiernos anteriores, ha sido muy mala, ha sido nefasta. Y aparte de eso, hay una parte que me preocupa a mí del decreto, si ustedes lo leen, ¿sí? Y es una postura que dice: la policía, por ejemplo, podrá destruir el bien. Sí. ¿Sí? Cuando una vez se ha incautado. Sí. Y si la persona llega a certificar que es una persona enferma y va y le dice a la policía: devuélvame el bien, o sea, está reconociendo que es una propiedad de la persona, devuélveme el bien, y la policía ha destruido la droga, le va a devolver la droga a la persona una vez destruida. Esa foto me parece absolutamente perversa, Pero una cosa, el tema de lucha contra las drogas, la política de lucha contra las drogas en Colombia siempre se le han impuesto a Colombia. Colombia no ha tenido una autonomía como potencia productora frente a las potencias consumidoras en ese tema. Miremos lo que acaba de salir de la sentencia. Monsanto tiene que pagarle $289 millones a un jardinero, ¿sí? Por haber fumigado por glifosato y haber tenido consecuencias un cáncer. Ahora, vienen 8.000 demandas más alrededor de esto. ¿Qué le vamos a decir a los campesinos que han sido fumigados? Esto puede ser un precedente internacional
frente a Colombia muy dura. Yo, digamos, comparto la lucha contra las drogas, comparto que esto es un mal que a Colombia ha padecido por más de 30 años, pero tiene que cambiar la lucha alrededor de esto, desde el microtráfico hasta la parte, digamos, mucho más macro alrededor de esto. Pero una última acotación, es decir, frente al tema del decreto, hay que atacar al jíbaro, hay que atacar a esos grandes distribuidores, no al consumidor. Claro. Porque es que el consumidor es una persona que necesita un tratamiento. Mire, el año pasado solamente accedieron en Colombia el 0.2 de las personas enfermas por drogadicción al sistema de salud. Entonces, ¿dónde está la política de Estado frente a este tema? Hay que revisar también este sistema. Listo, bueno, ahí están las opiniones de Rodrigo Pombo y de Andrés Fandiño sobre lo que es este primer mes del presidente Iván Duque, y estaremos muy atentos, Erika, cuando se cumplan los 100 días, que es la medida clásica para tomarle el pulso a los gobiernos. ¿Cuántas cosas pasan en un mes? Claro. ¿Y cuántas polémicas? Claro. se Colombia es abren? especial, todos los días Colombia tiene noticia. Lo que pasa es que Duque empezó a gobernar antes de su posesión, una cosa muy complicada. Le exigían antes de posesionarse. Y va a seguir porque la sociedad ha cambiado, Bueno, y con muy todo bien. el tema de las redes va a exigirle cada vez más. Claro. Rodrigo, muchas gracias y buenas No, noches. usted muchas gracias, Andrés, muy querido. también, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Opina Bogotá, Erika. Gracias, sí. Y a todos ustedes, los televidentes de Opina Bogotá y de Canal Capital, gracias por estar con nosotros y los esperamos mañana 8:30 de la noche con otro tema de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.